Sean bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión quiero revisar con ustedes un ejercicio que tiene que ver con progresiones aritméticas y geométricas. A continuación les presento la siguiente situación. Dice, un individuo conviene en pagar una deuda de 36.000 pesos en 40 pagos parciales anuales que forman una progresión aritmética. Cuando 30 de los pagos están cubiertos, el deudor fallece, dejando una tercera parte de la deuda sin cancelar. Nos piden que calculemos el valor del primer pago. A partir de este instante los invito a poner pausa al video, verifiquen con sus propios conocimientos y estrategias la forma de solucionar y a continuación verifiquen el desarrollo que les voy a mostrar. Contando con ello, yo haría lo siguiente. Cuando nosotros nos están diciendo que nosotros acá tenemos una deuda de 36.000 pesos que conviene en pagar en 40 pagos parciales, esa información a nosotros nos tiene que aportar que S sub n, la suma parcial, y en particular S sub n nosotros lo conocemos de hecho, es S sub 40, es igual a 36.000 pesos. La suma de 40 pagos que él conviene en pagar en total suman su deuda. Como está en una forma, ¿cierto? Como está en una progresión aritmética, lo que nosotros vamos a entender que aquí nosotros tenemos una diferencia entre dos términos consecutivos. Y por lo tanto, si es una diferencia, nosotros vamos a reconocer dos fórmulas acá con las que deberíamos considerar en trabajar. Mi fórmula S sub n, que como recordatorio se las destaco aquí con rojo, vamos a utilizar n medios factor de 2 veces a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Recuerde que a sub 1 es lo que conocemos como el primer término de nuestra sucesión y d es la distancia, ¿cierto? La diferencia más que la distancia que hay entre dos términos continuos. ¿Ok? Y además nosotros vamos a reconocer la fórmula a sub n, el enésimo término, que dice que es a sub 1, parte siempre desde el primer término, ¿cierto? Más n menos 1 por d. Con estas dos fórmulas nosotros vamos a poder representar lo que nos pide, vamos a poder resolver, ¿cierto? Lo que nos pide el problema. Porque a continuación, después de que tenemos la información de los primeros 40 pagos, donde vamos a tener que utilizar la primera fórmula, dice que cuando 30 de los pagos están cubiertos, el deudor fallece, dejando una tercera parte sin sin cancelar. Eso significa que cuando ya cumplió A sub 30, le faltan 10 pagos por completar, es decir, él necesita A sub 31 más A sub 32 más A sub 33. Esas son las cuotas que le falta a él por pagar, ¿cierto? La suma de todas esas cuotas hasta la suma de las 40 primeros pagos, ¿cierto? Le falta todavía por cancelar y eso suma la tercera parte del saldo. Entonces, si continuamos esto debería ser A sub 35, 36, 37, 38, 39 y finalmente A sub 40. Esto es la tercera parte de ¿quién? De su deuda. Y su deuda eran 36.000 pesos. Lo que puse ahí arriba en azul son los datos que me aporta el problema. Lo que está con rojo son las fórmulas que me van a servir para utilizar. Entonces, vamos desarrollando. Nosotros finalmente para poder determinar el primer pago, que debería ser, ¿cierto?, nuestro A sub 1, eso es lo que nosotros estamos buscando. Ese es nuestro primer pago. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Ya? Como esto nos están pidiendo nuestro primer pago, con esta información lo más probable es que nosotros armemos un sistema de ecuaciones que va a estar en términos de A sub 1 y D. Fíjense que sus dos fórmulas están en términos de A sub 1 y D. Por lo tanto, vamos a armar con estas dos situaciones, con estas dos ecuaciones que tenemos marcadas en azul, el sistema, ¿cierto?, que va a determinar en función de A sub 1 y D la solución del problema. Veamos entonces, si tenemos nosotros que A sub
S sub 40 es igual a nuestra fórmula 40n, n es 40, sobre 2, factor de 2 veces a sub 1 que no conozco, más n menos 1. Si n es 40, 40 menos 1, entendemos que eso es 39 por d, que es la diferencia. Pero nosotros además sabemos, bueno, aquí de hecho podríamos considerar en simplificar al tiro el 2 con el 40, ¿cierto? Y entendemos que eso nos va a quedar 20. Entonces, S sub 40 nosotros reconocemos que es los 36.000 igual a 20.000 factor de A sub 1, 2 veces A sub 1 más 39D. Si nosotros tratamos de simplificar un poquito más, se dan cuenta que nosotros podríamos dividir toda nuestra ecuación, ambos lados de la igualdad, por 20, por el recíproco de 20. Estoy pensando en tratar de simplificar, ¿cierto? Y eliminar eso. Y eso significa que si nosotros dividimos 36.000 en 20, usted sacará la cuenta y le da 1.800. Entonces nos va a quedar una expresión más reducida, como 2a sub 1 más 39 d igual a 1.800. Bien, esta es nuestra primera ecuación en términos de a sub 1, primer término, y la diferencia. De la ecuación que está aquí al lado vamos a tener que deducir lo mismo. Ahora, fíjense que para que nosotros podamos despejar quién es a sub 1, perdón, a sub 31, vamos a tener que utilizar esta fórmula, a sub n. Entendiendo que mi n es 31, cuando calculemos a sub 32 vamos a calcular con a sub n, entendiendo que n es 32, y así sucesivamente. Es un poquito, la verdad es que engorroso, pero vamos a tratar de reducirlo lo que más se pueda para ayudarlos a entender. Pero finalmente, la primera parte, si utilizamos esta fórmula que está aquí al lado marcada en rojo, a sub 31 debiera ser el primer término más n menos 1, o sea, 31 menos 1, 30d. Si seguimos hacia adelante, tenemos que calcular la suma de todos los términos que vienen a continuación. A sub 32 debiera ser el primer término, utilizamos la misma fórmula anterior. Ahora el n es 32 menos 1, por lo tanto va a ser 31d. Y así vamos a hacerlo con todos y cada uno de los términos que están a continuación. Es decir, a sub 1 más 32d más a sub 1 más 33d más a sub 1 más 34d más a sub 1 más 35d más a sub 1 más 36d más, le voy a poner puntos suspensivos y le muestro que voy a continuar acá porque obviamente no tengo espacios al lado. Continuamos. A sub 1 más 37d más a sub 1 más 38d. Me imagino que usted está preguntando en qué término voy. Si usted razona en el a sub 40, lo voy a marcar aquí arribita con rojo para que lo vea, mi último término a sub 40, con verde, perdón, dice que será el primer término más n menos 1. N es 40, 40 menos 1 es 39, d. Hasta ahí tengo que llegar. Ese es mi último término. Por lo tanto, me está faltando uno más. A sub 1 más 39d. Si le acomoda, usted le puede poner, por favor, paréntesis a cada uno de los términos como para que se ayude y entienda que este es el a sub 31, este es el a sub 32, 33, a sub 34, a sub 35, a sub 36, a sub 37, a sub 38, a sub 39 y a sub 40. Si dividimos 36.000 en 3, a nosotros nos va a dar 12.000. Y ahora tenemos que proceder a sumar, porque ahora va a ser fácil la reducción. Fíjense cuántas veces está sumando a sub 1. Si se fija en detalle y hace la suma, se va a dar cuenta que tiene 10 a sub 1. Y si sumamos todos los d,
30D más 31D más 32D más 33D hasta el 39D. Eso nos va a dar a nosotros 345D. Y eso es finalmente igual a una ecuación igual a 12.000. Si nosotros tratamos, porque siempre es conveniente en las ecuaciones, si es posible simplificar, hacerlo, esa siempre es mi sugerencia, para trabajar con números más pequeños, evitamos así el margen de error. Yo me doy cuenta que aquí podría dividir toda esta ecuación por 5 o multiplicarla por un quinto, como ustedes quieran verlo. Si hacen esa división, 10 dividido en 5 nos queda 2 veces a sub 1, más 345 dividido en 5 son 69D, y 12.000 dividido en 5 nos va a dar 2.400. Vamos a poner bien el número. Por lo tanto, estimados, espero que hayan encontrado las mismas dos ecuaciones. Y aquí tenemos dos ecuaciones que están en términos de A sub 1 y D. Estas dos ecuaciones van a formar un sistema de ecuaciones, que es con el que nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces vamos a ordenarlo. 2 veces A sub 1 más 39D, que es igual a 1800. Esa es la primera ecuación, ¿cierto? Y vamos a formar el sistema con la siguiente ecuación que dice 2 veces A sub 1 más 69D, eso es igual a 2400. Si aplicamos el método de reducción, que yo creo que es el más simple de ver acá, eso significa multiplicar, por ejemplo, la primera ecuación por menos 1, nosotros vamos a encontrarnos con menos 2 veces A sub 1, menos 39D, y eso es igual a menos 1800. En la ecuación de abajo no vamos a hacer absolutamente nada. Ahora, ojo que el objetivo de hacer esto, no sé si ustedes se dieron cuenta, que cuando yo multiplico o decido hacer esta operación es porque estas dos expresiones, los dos A sub 1 son exactamente iguales. Reducción significa que yo voy a proceder a sumar y en la suma voy a esperar que se vaya una de mis incógnitas. Y en este caso quiero que se vaya a sub 1. Por lo tanto, acá, si yo decido multiplicar por menos 1, esta primera ecuación me va a quedar en menos 2A sub 1 y la segunda la voy a dejar tal cual. ¿Ya? Entonces, si la dejo tal cual, esto significa que nos queda 2A sub 1 más 69D igual a 2400. Si nosotros ahora por reducción entonces hacemos lo que estábamos indicando, es decir, sumar, se nos va esta incógnita y si al sumar lo que nos queda, 0A sub 1, nos va a quedar menos 39D más 69. Y eso significa que nos quedan 30D. Y 30D igual a 2400 menos 1800 son 600. Finalmente, si multiplicamos toda esta ecuación por un treintavo, el recíproco de 30, nos queda finalmente que D entonces vale 20. Hemos encontrado la diferencia. Si esta diferencia es 20, usted va ahora a cualquiera de las dos ecuaciones, reemplaza y va a determinar el primer pago, que es lo que estamos buscando. Entonces, reemplazando D igual a 20, ¿en qué ecuación podría ser? En la 2, ya que la tengo aquí arribita, resulta 2 veces A sub 1 más 69 por 20, y eso es igual a 2400. Si hacemos ese despeje, nos vamos a encontrar entonces con 2 veces A sub 1 igual, porque si hacemos la diferencia, si multiplicamos 69 por 20 y si lo restamos a 2400, nos va a quedar 1020. Y si eso lo dividimos por 2,
nos va a quedar que A sub 1 es igual a 510. Ahí está nuestro primer término. Ahí está nuestro primer pago. Por lo tanto, no olvide responder literalmente al problema que viene de manera literal. Y nuestra respuesta dice, si calcula el valor del primer pago, entonces mi respuesta será, el primer pago corresponde a 510 pesos. Vamos a pensar, es un año bastante antiguo por el monto. Espero que hayan concluido exactamente lo mismo y que este desarrollo les haya ayudado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.